El corazón va a tener forma cónica y vamos a observar en él una base y un ápice. La base se dirige cráneo dorsalmente, el ápice se dirige caudo-ventralmente. De esta forma quedaría el eje del corazón. Vamos a observar en el corazón dos superficies. Aquí estamos observando la superficie auricular y al voltearlo observamos la superficie atrial. Aprovechamos esta vista hacia la base, separando los ventrículos de los atrios. Tenemos el surco coronario. En la superficie atrial también observamos el surco interventricular subsinusal que separa los ventrículos derecho del izquierdo. Regresamos a la superficie auricular. Otra vez en esta zona encontramos el surco coronario y aquí observamos el surco interventricular paraconal que nos separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. El corazón tiene 4 cámaras. Vamos a tomar como referencia el surco coronario. Las cámaras que quedan dorsalmente son los atrios y ventralmente los ventrículos. Vamos a poner el corazón en esta vista para observar aquí claramente el surco coronario y aquí observamos el atrio derecho con su aurícula derecha, el atrio izquierdo con su aurícula izquierda y en la parte ventral el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Bueno, ahora vamos a observar la estructura interna de cada una de las cámaras del corazón. Iniciamos con el atrio derecho, cual está formado por dos partes, el seno venoso y la aurícula derecha. Hacemos un corte en la base del atrio, elevamos, vamos a observar en primera instancia el orificio del seno coronario, donde desembocan las venas coronarias que traen la sangre del corazón hacia el seno de las venas cavas o seno venoso del atrio derecho. Después observamos aquí el orificio de la vena cava caudal y el orificio de la vena cava craneal, entre ambos el tubérculo intervenoso. Seguimos hacia la aurícula, podemos observar los músculos pectiniformes que todos terminan hacia la cresta terminal que externamente forma el surco terminal. Ventrículo derecho. Para observar la cavidad del ventrículo derecho hicimos dos cortes paralelos a los surcos paraconal y subsinusal. Elevamos la pared ventricular. Lo primero que tenemos que identificar son los orificios. Aquí tendríamos el orificio atrioventricular derecho que comunica al atrio derecho con el ventrículo derecho. Y en el otro lado tenemos el orificio pulmonar que marca el origen del tronco pulmonar. Entre ambos orificios encontramos la cresta supraventricular. Ahora bien, en el orificio atrioventricular derecho vamos a encontrar la válvula tricúspide, formada por tres cúspides. Tenemos aquí una, otra y otra. Cada una de estas cúspides está sujeta a un músculo papilar a través de las cuerdas tendinosas. La válvula atrioventricular derecha o válvula tricúspide cierra
este orificio. Asimismo, también encontramos dentro de la cavidad del ventrículo derecho las trabéculas septomarginales y las trabéculas carnosas resaltando en la pared del ventrículo. Ahora nos dirigimos al orificio pulmonar, el cual va a ser cerrado también por una válvula, la válvula pulmonar, formada por 3 valvulillas semilunares. Tenemos una de ellas, la segunda, la tercera. Presidiendo al orificio pulmonar encontramos esta región conocida como el cono arterioso, que terminaría en el orificio pulmonar, que como ya mencionamos marca el origen del tronco pulmonar. Atrio izquierdo. Al igual que hicimos en el atrio derecho, un corte sobre la base del atrio izquierdo nos permite observar la cavidad del atrio izquierdo, donde observamos sus dos partes: el seno venoso, que es el seno de las venas pulmonares, que es donde encontramos los orificios de las venas pulmonares, y la aurícula izquierda, en donde encontramos también los músculos pectiniformes. A nivel del tabique interatrial, que se localiza en esta situación, encontramos del lado izquierdo, hacia la cavidad del atrio izquierdo, el pliegue oval. Ventrículo izquierdo. Para observar la cavidad del ventrículo izquierdo también vamos a realizar dos cortes paralelos a los surcos paraconal y subsinusal. Entonces podemos elevar la pared ventricular y observar la cavidad del ventrículo izquierdo. Aquí vamos a encontrar el tabique interventricular que separa al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Lo primero que identificamos en el ventrículo izquierdo es el orificio atrioventricular izquierdo, que comunica el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo y que es cerrado por la válvula atrioventricular izquierda o bicúspide, que está formada por dos cúspides. Tenemos una, tenemos la otra. Cada una de estas cúspides va a estar sujeta a los músculos papilares mediante las cuerdas tendinosas. Al igual que en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo también observamos trabéculas septomarginales y, resaltando en la pared ventricular, trabéculas carnosas. Nos desplazamos hacia el otro lado de la cavidad ventricular y aquí observamos un orificio. Este es el orificio aórtico. Es precedido por el vestíbulo aórtico y este orificio marca el origen de la arteria aorta. Este orificio va a ser cerrado por la válvula aórtica, formada por 3 valvulillas semilunares. Una, dos y tres. Estructura del corazón. La estructura del corazón va a estar conformada por 3 capas: el epicardio, el miocardio y el endocardio. El epicardio
es una delgada membrana serosa que deriva a partir del pericardio en su lámina parietal. De hecho, esta sería la lámina visceral del pericardio seroso. Entonces se le conoce también como epicardio. Va a cubrir a todo el corazón y va a presentar en algunos sitios depositadas grandes cantidades de grasa. Sobre todo en este ejemplar vemos a nivel del surco coronaria, que es la grasa subepicárdica. El segundo estrato está conformado por el miocardio, que es el músculo cardíaco. Va a haber un miocardio a nivel ventricular y un miocardio a nivel atrial. El miocardio de los atrios es muy delgado, forma la pared de estas estructuras. Es más grueso en los ventrículos, y aquí también observamos una diferencia. El miocardio del ventrículo izquierdo es mucho más grueso, tiene mayor espesor que el miocardio del ventrículo derecho. Y finalmente, revistiendo las cavidades ventriculares y atriales, encontramos el endocardio, que es una membrana fibrosa. Separando los atrios de los ventrículos, vamos a encontrar 4 anillos fibrosos que forman las paredes de los orificios que comunican. En primer lugar, tenemos los que comunican al atrio derecho con el ventrículo derecho, al atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Corresponderían a los anillos fibrosos atrio ventricular derecho y atrio ventricular izquierdo. Los otros 2 anillos fibrosos son los que rodean los orificios, en donde emergen la arteria pulmonar y la arteria aorta. Entonces este sería el anillo fibroso pulmonar, y aquí tendríamos el anillo fibroso aórtico. Es en los anillos fibrosos que acabamos de mencionar de donde surgen las válvulas que cierran estos orificios.